ni saben, pero... Claro, pero a más o mí menos... realmente me sorprendió, porque la actitud es de culpable. Sí, sí. Porque digo, si uno no es culpable, tiende a defenderse de alguna O manera. sea, esto lo más tendría o que haber menos hecho el bien. primer día, lo de... No, lo vamos a... Miente, lo vamos a llevar a la justicia. Si ese va a ser tu Claro. relato, decirlo el primer día. Si no, Claro. 7 días después, no tiene sentido. Claro, es tarde porque no solamente no lo desmintieron en un primer no desmintieron el coimeo en un primer momento, sino que desmintieron los audios. O sea, sí. desmintieron que eran verdaderos, ponele, Sí. digamos, que eran todos Estaban editados, etcétera. Che, ya está en nuestra mesa, porque así dejamos de hablar de Karina y de Maduro y saltamos a temas que igual fuera de juego son más importantes. Que es que se está vendiendo el agua. ¿Se acuerdan lo de AISA? Que sucedió en realidad con ya el decreto de la ley bases. Ya con eso ya empezó a suceder, no es que es de ahora. Pero Alejo Di Ricio, nuestro columnista de Estamos Verdes, ¿cómo estás? Ya está en la mesa para contarnos un poco cómo va eso. Muy buenas noches, ¿cómo andan? Vini, vos estás de país en país. Yo Querido. he andado de país en país, ahora estoy hace 4 semanas retornado, pero también fue un poco el agua lo que me mandó a viajar por la peli, que ahora vamos a mencionar algo también del río Paraná. Ah, ¿viajaste por la peli? Tiene una muy buena peli, Alejo, sobre el delta del Paraná. El río Paraná, porque no solo es el delta. Está en Cinear por el Paraná, la disputa por el río, y es una de las áreas o una de las cuencas que vamos a mencionar ahora, que está en disputa, en venta, privatizándose, depende un poco del área, pero no solamente el 3% para Karina se están llevando también una buena cantidad de agua, más que nada el control y la gestión de nuestras aguas. ¿Qué? O sea, hay corrupción también en la gestión del agua. Bueno, en este caso la corrupción, digamos, hablar directamente Ok. de corrupción es más estructural, digamos, es más una liberalización y una privatización del agua, lo que está sucediendo en todo el país. Mencionabas lo de AISA recién. El puntapié un poco para esta columna es que la semana pasada anunciaron que se vuelven a concesionar 4 grandes represas hidroeléctricas. ¿A qué va esto? Digamos, un poco las represas hidroeléctricas las hizo el Estado y son del Estado y son concesiones como las de las autopistas, pero que se llevan en general mucha más plata quienes tienen las concesiones porque no tienen que hacer grandes inversiones y porque no las han hecho. Son 4 represas que están arriba del río O sea, Limay. antes de esto estaban administradas por el Estado. No, antes de esto estaban privatizadas, lo que hubo fue un vencimiento de la concesión en 2021 y desde entonces se venían pateando. Igual que el río Paraná y la hidrovía. Alberta. O sea, pero esto es un albertismo, pero de pura cepa. Ok. No supo a quién dársela, ¿viste? No supo a quién se la iba a dar, entonces el tipo Completamente nunca Alberto. decidió. Claro. Qué Aparte, la extensión de las concesiones era cada 3 meses. O sea, cada 3 meses volvían a discutir, después cada 6 y cada 3 meses volvían a extenderlo, digamos, ¿no? Pensar que hubo días que Alberto no tenía agenda, ¿viste? Que el tipo realmente no trabajaba, digamos, porque ya Sí, no pasa era que si las presidente. pedía alguna mina quizás se las daba, pero fueron mira. todos solo chabones. Buena, ¿eh? Es buena esa. Por lo pronto, para hablar del agua, yo quería arrancar con una imagen que me parece bastante gráfica. ¿Tenemos material? Hoy tenemos mapas. Hoy es Volvemos día de a tener mapas. Hoy es día de mapas. mapas. Vamos a Soy el cambiar el nombre mapa, a la soy columna. el mapa. ¿Se acuerdan? Si Bueno. tenemos la primera ¿Se acuerdan? imagen, ahí está. Lo que estamos viendo en este momento son las cuencas de toda Sudamérica, ¿no? O sea, Qué están lindas divididas que por son. colores. Sí, No son de ese color igual, pero qué lindas. la verdad que los hidrólogos no son los mejores ilustradores, pero esta en particular es muy linda y por eso elegí esta, digamos. Pero vemos Argentina y si quieren pasamos a la segunda imagen. Porque ahí Argentina tienen- tiene como muchas distintas, ¿no? O sea, veo muchos colores. Exactamente, en la segunda imagen se ve más claro porque ¿Qué onda nuestras aguas? es el NEA, es el río Paraná, precisamente es la cuenca del Paraná o la cuenca del Plata y el Uruguay, la que en el noreste tiene la mayor cantidad de cuencas y la mayor cantidad de caudal. Ok. Pero después, contra toda la cordillera, lo que hay son cuencas más pequeñas. Y vemos... ¿Cuál es la del Paraná ahí? La del Paraná ahí está justo, ¿viste? Donde Es está la verde. más la violeta y la marrón grandota de arriba, digamos. bien. Todo eso deriva en la cuenca del Plata. Ya lo que está arriba, en lo que cubre la provincia de Buenos Aires en verde fluo, es la cuenca del Salado y se ve muy chiquito la cuenca de Matanza Riachuelo, que es un poco la que atraviesa la ciudad de Buenos Aires. Pero lo que quería mostrar un poco con este mapa es, y la cuenca, la más grande que vemos en la Patagonia, es la cuenca del río Neuquén, que da nombre a la provincia, digamos, pero en realidad es Sería la que cuenca... parece medio verde. Verde claro. Exactamente, ¿Cómo un está verde amarillo. Queriendo descifrar el mapa. O sea, Un yo verde quiero amarillo. saber qué mapa, qué... Además, sector él es estoy un gordo viendo. mapas. Claro, está bien.
donde están las 4 represas que se concesionan es en el río que limita a Neuquén con Río Negro, digamos, ¿no? Ok. El río que después conforma el Río Negro, que está al Ok. norte de la provincia de Río Negro. A todo esto, no quiero interrumpir la gran explicación que estás teniendo, pero ¿no es una muy buena remera? ¿No podemos hacer remeras de eso? ¿No es re buen merchandising? Podríamos hacer remeras de eso y yo la Podría ser. compraría. ¿No? Yo la compraría y que arriba diga algo así como a un mensaje militante. En O la que sea espalda, ¿no? algo militante. En la espalda, tipo que vaya en la Claro, espalda. en la espalda Una remera blanco negra, dice algo así como no privatizar, no sé qué. A mí siempre me gustó Ríos para el Pueblo. Pero encanta. Ríos para el pueblo. sí. Listo. A lo que quería mostrar un poco con este mapa es cómo están disgregadas las cuencas que están sobre la cordillera, entre ellas la cuenca que mencionábamos recién del río Limay, más que nada que son todas pequeñas, y vamos ahora a la tercera imagen que trajimos para el día de hoy, que también es un mapa. Y esta es del IANIGLA, del Instituto Argentino de Nivología y Glaciología, que es quien está encargado de certificar la ley de glaciares. Y vemos cómo a la izquierda tenemos la ubicación de los glaciares, o sea, dónde están los glaciares de todo el país, y dónde está la población que está sobre esas cuencas, que está pegada, digamos, a donde están cada una de las cuencas. ¿Por qué hablo de esto cuando hablamos de hidroeléctricas? Porque las hidroeléctricas son en sí una forma no solamente de administrar energía, que es para su propósito principal o por el cual están concesionadas o mercantilizadas, sino que administrar el agua es administrar derechos humanos. Y en este caso, administrar el agua también es administrar el sistema productivo. Es decidir quién va a tener agua, cuándo, cómo y para qué. Decidir si ese agua va a ir para la agricultura, decidir si ese agua va a ir para, bueno, en el caso de Neuquén y Río Negro, para el fracking, decidir si ese agua va a ir para la minería, digamos. Un poco es administrar y tomar decisiones, y ahí entra muy claramente las tensiones entre salud, porque es un poco hablamos de calidad de agua, y la administración del agua y de esas represas, digamos, ¿no? Y por eso es otra de las razones, otra de las aristas por las cuales mencionábamos que estaba en venta. Traía este mapa, que es del IANIGLA, que es lo que quieren modificar. Hace unas pocas horas salió publicada en La Nación una entrevista muy buena de un periodista muy bueno ambiental a la máxima autoridad ambiental, que es el subsecretario, que reporta a Daniel Scioli. Uy, no quiero ni saber cómo es ¿Cómo ese se llama? subsecretario. Ay, Ambrosio, no, justo se me fue el Puede nombre ser que ahora. antes era una mujer y la fletaron, ¿no? Nada que ver. No, Sí pero, que sacaron a una de Scioli, pero no me acuerdo de qué área. pero esa era de cambio climático. Creo que Ah. era más abajo de esta en la que decís. Ok. Pero no estoy seguro, a chequear. Lo que quería comentarles es que volvieron a reafirmar que quieren sacar la ley de glaciares. ¿Y eso cómo influye? Y específicamente, por eso traía este mapa. Porque la privatización del agua, o en realidad la desregulación en torno a las Sí. protecciones que teníamos en torno al agua, y cómo se privatiza la gestión del agua. Entonces, lo que influenciaría es que cada una de las personas que influye sobre las cuencas que veíamos antes, cada una de las empresas, tiene que hacer la propia evaluación de impacto ambiental para efectivamente avanzar con cosas o no. O ¿Y sea, antes quién hacía la evaluación? O sea, el Ministerio de Ambiente. Ah. Pará, y si la un- empresa no lo hace, que La empresa ni siquiera lo hace. Claro, ¿por qué lo harían? No, es que es lo que viene sucediendo. Digamos. Hacen declaraciones juradas y dicen que lo van a hacer. O sea, le está sacando cualquier tipo de control a la gestión de esas cuencas y a cómo se va a decidir sobre ese agua. No Ok. solamente sobre cómo se va a decidir ese agua, si se contamina o no, digo, por ponerlo en términos simples, sino cuánta de ese agua se va a usar para qué. Claro. nada que ver, ¿no? Pero ¿qué tan mala es el agua que tomamos si yo abro Pero la me canilla? estás jodiendo que esto tiene que... Bueno, tiene Pero que ver igual. Es que el sabes agua. que me pasó el otro día, estaba acá, Avenida de Rivadavia y Castro Barros, ponele, una así. Se acababa de mudar un amigo, abre el agua, sirve un vaso, digamos, porque era lo único que tenía para tomar en ese momento, digamos, después de la mudanza, y el agua era blanca, amigo. Era No. blanca, ¿entendés? O sea, Pero eso era... porque el caño estaba... ¿Hace cuánto no usaba la casa? No, ni boludo? idea. Y bueno, Pero es era, eso, boludo. era Tenés que dejar opaco, correr el boludo. agua, Era es opaco, o sea, manual. porque es verdad, o sea, opaca, ¿eh? O sea, no se veía del otro lado del vaso, digamos. Vos decís, pará, o sea, supuestamente es agua potable, ¿qué onda? O sea, ¿qué tanto puede llegar a influenciar la privatización de AISA, por ejemplo, en el consumo de agua que tengo yo día a día, digamos? 100%. 100%. Ah, bárbaro. Vamos a tomar agua marrón. Eso sucedió en los 90, digamos. En los 90 No, no, está pasando otra vez. está pasando otra vez, no específicamente el agua marrón, pero AISA tiene dos tomas de agua. Una a la altura de Palermo y otra a la altura de Bernal, más o menos, de Quilmes. Y lo que hacían, les salía más barato, no tenía sentido hidrológico, digamos, por el equilibrio de las cuencas. Sacaban agua del río de la Plata, la llevaban al conurbano, pero después AISA es de lo que trae agua, pero también es cloacas.
como Claro. no se llevaban el agua de esas cuencas se empezaron a saturar y lo que sucedía era que en algunos lugares del conurbano esas cuencas empezaban a traer agua en los sótanos y empezaban a devolver agua de napas y a veces de cloacas, digamos. Y esos controles son de AISA. Eran de AISA, o no sé, el decreto igual está ahora como en algunas partes de la justicia lo frenaron, específicamente en la que no te pueden cortar el agua, pero el resto del decreto Claro, sigue vigente. por porque ahora. habían habilitado, o sea, si había algo que no podías cortarte de los servicios básicos era el agua y Claro. ahora supuestamente como que iban a habilitar esos cortes, ¿no? Eso es lo que Es lo hizo más hace un cruel. mes, lo que decía INE el 21 o 22 de julio fue, y en esa no solamente privatiza AISA, que desde ley ómnibus que querían hacerlo, sino que te desregula lo que hace AISA. Entonces lo que hacen, como no te dejan, como la justicia no te dejó privatizarla, digamos, para el déficit fiscal tan ansiado por el 3%, sino que lo que hicieron fue desregular lo que AISA hacía. Claro, lo que yo no Entonces- entiendo en esto es, si vos, o sea, ¿para qué? Ya sé que la pregunta es medio tonta porque obviamente tienen intereses, pero digo, ¿cuál es el sentido de regular? ¿Cuál es el argumento? Digo, ¿qué podría suceder desregulando? Un poco, o sea, lo que venimos evaluando desde muchas organizaciones ambientales es que el negacionismo climático no es ignorancia, sino que es estrategia, digamos, ¿no? Es discutir negacionismo en términos públicos para lograr mayores niveles de privatización. Como en Argentina el sentido sobre el servicio público agua es bastante fuerte y que no sucede en todos los países, digamos. En Chile en los 2000 se privatizó, a fines de los Bolivia a fines de los 90 en Bolivia quisieron privatizar y derivó en la guerra del agua, digamos, ¿no? Va abriendo mucho país a país, pero más que nada maximizar renta, digamos. Y eso ahí aparecen los empresarios energéticos con la hidroeléctrica y empresarios ligados al agua que todavía no sabemos a quién le pueden llegar a querer privatizar agua. La experiencia de Aguas Argentinas en los 90 fue un desastre total, digamos, como no dejó ningún saldo positivo haber privatizado durante tanto tiempo Aguas Argentinas, ¿no? Además tengo entendido que AISA es rentable para el Estado. O sea, esas cosas que El va año bien. El año pasado dejó mucha guita AISA, digamos. Claro. Y porque no es solo AISA como en sentido privado, sino que desregulan todo lo que pueda representar una barrera a mayores negocios. El Instituto Nacional del Agua, o sea, como estaba el INTI, había un Instituto del Agua, hay todavía, digamos, lo están intentando desguazar. ENOSA, que es la empresa que hace obras públicas, que expande las cloacas. Y aparte, si querés, en un sentido solamente financiero, cada peso invertido en cloacas o en saneamiento de agua rinde como 8 pesos que te ahorras en salud. Porque recordemos, la salud sigue siendo pública, digamos. En tanto y en cuanto vos inviertas en cloacas, y eso AISA controla, bueno, gestiona más o menos 15 millones de personas que te provee agua AISA y que te garantiza con distinta calidad las cloacas. La calidad del agua es lo primero que empieza a mermar antes que te corten el servicio, digamos, ¿no? Esto lo vimos también en Uruguay el anteaño pasado, cuando se empezó a quedar sin agua, Uruguay, y que hubo tensiones fuertes, digamos, pero antes que cortarles el servicio a los uruguayos, lo que empiezan es a bajarle la calidad del agua. Estaban tomando agua salada en un momento, ¿no? Y lo que te deriva después es que la gente que puede compra agua, o sea, los que podían compraban bidones. Claro. Los pobres toman agua salada, agua con arsénico, agua con cianuro. Depende un poco en qué región del Gran AMBA estés, la calidad del agua va variando en distintos sentidos, digamos. Sí, de hecho, creo que esto es lo que hablamos, creo que la última vez que viniste, entonces no quiero ser repetitiva. Pero además una de las consecuencias, te imagino, que es el acceso al agua. Más allá de eso, no sé, asumió mi ley y las personas de la isla del Delta, por ejemplo, antes tenían agua de bidón en su muelle y ahora no lo tienen. Digo, y eso fue así rotundo. Arrancó mi ley, a los 10 días ya no había agua. Digo, ¿qué va a pasar si pasa a estar en manos de privados y etcétera? Y digo, el Estado es el que se asegura de que aunque no sea rentable llevar con un camión, un bidón a un pueblito remoto que no tiene agua, igual llegue. Eso va a pasar también. O sea, vamos a tomar agua marrón. Los glaciares se van a morir. No va a haber un instituto del agua. Y además también no va a llegar el agua. ¿O qué puede llegar a pasar? También, o sea, la seguridad, se habla de seguridad hídrica en torno al suministro. Si cortás el suministro, no, digamos, ¿no? Seguridad hídrica suena un poco más formal de lo que dije. Sí, no, es que seguridad es más en términos seguridad, soberanía, digamos, tenés las distintas formas de la gestión, digamos, en torno al agua. Y la calidad del agua también, como lo que decía antes, primero merma la calidad, después en todo caso, específicamente sobre las poblaciones que tienen estrés hídrico, que fuera de la Cuenca del Plata es casi toda la Argentina, ¿eh? Estrés hídrico. Estrés hídrico se llama. ¿Podemos desarrollar estrés hídrico?
Básicamente cuando necesitas más agua de la que hay disponible en la cuenca en la que estás parado, digamos, ¿no? También menciono que en 2022 y 2023, 65% del PBI de nuestro país en en campaña masista mermó porque faltaba agua para la cosecha. Porque estábamos en una época de sequía. O sea, no es que Argentina no venga de experiencias de sequía y no es que no haya una restricción hídrica en torno a la economía, digamos. O sea, esto ya está pasando. Y digo la economía del PBI porque así sucedió en 2023, pero en ese momento había una multidimensionalidad de factores que hicieron que la menor cantidad de agua... Digo que el agua afecta a la cultura, afecta a la sociedad, es gestionar derechos humanos, gestionar represas, digamos, ¿no? El gobierno nacional tiene la plena potestad sobre la construcción de cloacas y cuestiones por el estilo a lo largo del país, o los gobiernos provinciales también pueden, por ejemplo, elaborar obras por el estilo. Mostraba el primer mapa, ese de las cuencas que vimos antes, porque hay algo de lo que se llama la gubernamentabilidad hídrica, que y por eso se arman lo que se llaman comité de cuenca. Que muchas veces para tomar decisiones en torno a una cuenca necesitas municipios, provincias, nación, gente de otros países. Porque vos lo que toques en Mato Grosso do Sur pasa en Paraguay, pasa en Corrientes, pasa en Entre Ríos, pasa en la ciudad de Buenos Aires, digamos, ¿no? O sea, la misma cuenca está conectada y ese mismo agua es la que sale de ahí, es la que... O sea, si te mandás una cagada de, no sé, Paraguay, no puede afectar a otras provincias. 100%, eso es. ¿Y ellos tienen potestad de mandarse todas las cagadas que quieran dentro de su jurisdicción? Las provincias son dueñas del agua, pero por ejemplo, Nación es concesionaria de las represas, pero esas represas tienen que garantizar a los municipios un servicio público. Ok. Entonces, por ejemplo, ahí tenés una serie por eso decía una multidimensionalidad. Claro, las provincias son dueñas del recurso, Exacto. únicamente. Desde el 94, el agua en sí... ¿Pero eso también no está mal? No estoy diciendo que no tenga capital, estoy diciendo nacionalizar todo. Porque después entonces depende del caudillo de turno. Sí, pero el caudillo de turno a veces es nacional también, digamos, ¿no? Hay algo de... Y a veces el gran jefe no es nacional. Y es todo esto, también como plantear todo este recorrido, y ni siquiera abordamos la hidrovía, pero probablemente en estas próximas semanas estemos enterándonos sobre la concesión, que es 20 años, o cuánto tiempo va a definir toda la cuenca del Plata, pero es como un mapa de las regresiones que hubo en los últimos 2 años, y por ende también una agenda para hacia adelante, ¿no? O sea, saber todo lo que hicieron es fundamental para después, cuando no haya caudillos nacionales provinciales, tener un programa de qué vas a hacer en torno al agua. Digo, qué vas a hacer en torno a la gestión del agua. Y acá, si nos quedó suelta el cuarto mapito. ¿Hay otro mapa? Tenía un mapita más. ¿Y este? A ver, ahí lo vamos a ver. Las zonas más rojas son donde hay más estrés hídrico. Estos son los Tenemos bastante estrés hídrico. No, es que por lo que decía, fuera de o sea, solemos asociar a Argentina como un lugar así pleno, pero lugares de mucha agua es la Cuenca del Plata. Digamos, el resto de la Patagonia y el NOA, por decirle ahí el NOA y Cuyo, digamos. ¿Qué relación hay entre los dos mapas? Entonces, el mapa de la izquierda es donde ya tenemos estrés hídrico, ¿no? Bien. Y en las partes rojas es donde hay más estrés, donde se necesita más agua de la que hay. Y lo que tenemos a la derecha es lo que el Panel Intergubernamental de Cambio Climático, o sea, la ONU, lo que 14.000 científicos estudiaron y dijeron que es donde va a haber más estrés hídrico, donde va a haber más merma en la cantidad de lluvias, donde va a peligrar más el balance hídrico, digamos. O sea, se salva el sur. Va a peligrar más, no quiere decir no hay nada perdido, no hay nada, digo, Ok. salvados, es lo que hagamos con esto. Ah, Porque después lo que está sucediendo ahora es que entre el niño y la niña, estas grandes estaciones de 3 años de mucha agua, poca agua, el 2023, la sequía que mencionaba antes, terminaba una superestación de... Igual, algo que no termino de entender. El segundo mapa dice lo de temperatura, aumento o disminución de temperatura. ¿Cómo influye eso en el estrés hídrico? Por cuánto influye, cuánto llueve sobre la cordillera. claro. Sobre la cordillera llueve, acá sí nos acordamos de la profe de geografía que era en séptimo. Cuando, sí, ¿no? Imelda se llamaba mi profesora. Viene agua del Pacífico, o sea, y por cuestiones de presión, cuando sube sobre la cordillera, llueve sobre la cordillera o nieva. Y desde ese deshielo y de esas lluvias que salen los ríos andinos. Claro. Y es de los glaciares. que son re ricos para tomar agüita, yo tomé.
Sí, No es según le- no es cuál, legal. Depende de dónde estés parado. según cuál, claro, te pueden agarrar alguna. ¿Sabes qué? Te puede desbaratar, ¿no? No, culiao. No lo hagan, no lo hagan, Alguno, no lo hagan. Pero digo que fue una re linda experiencia la idea de tomar, porque tomé al lado de un caballo, fue re lindo. Como que bajamos los dos a tomar agua. Bueno, ¿para qué estoy contando esto? Sigamos. En No un- lo hagan. El problema es que pasó después, claro. No, sobrevivimos. No hubo cagadero, nada. Todo súper. Sigamos, perdón. Me acordé. Más que de esas lluvias, de esas nieves y de esas nieves permanentes, es que salen los ríos andinos, digamos. Y mismo hoy en la entrevista que daba en La Nación, el máximo responsable de ambiente, le discutía al periodista, que es un periodista muy formado, un capo total, Matías Abramov, que escribe para varios medios, y el periodista le decía, no, pero lo que usted está diciendo no es así, o sea, no es por las nieves permanentes, también es por los glaciares ese hielo. Por eso la importancia de la ley de Y glaciares, digamos. o sea, el ministro de Ambiente no sabía. Para mí saben, o sea, de nuevo, para mí no son ignorantes en general, porque el mismo tipo decía, ¿y cómo es rendirle cuentas a Scioli? No, bueno, Milei le falta información, a Scioli también. El tipo decía que sus superiores eran ignorantes, pero este tipo parecía no ser ignorante a pesar de... ¿Él decía eso? Él decía, sí. Sí, amigo. O ¿Por sea, qué? ¿Pero qué pueden llegar a saber ¿Pero por qué? Scioli de ambiente, boludo? O sea, pero es el principal ministro del área, boludo. Es el secretario. Sí, bueno, pero... Pero es No Scioli. puedes decir que tu superior no sabe nada. Pero es Scioli nuestro candidato a presidente hace unos años, así que sigamos. Nada que ver. ¿Viste? Cuando se comentaba la privatización de AISA en un primer momento decían que la que iba a adquirir la empresa era una empresa israelí. ¿Qué onda con eso? O sea, ¿por qué se habló tanto de eso? ¿Por qué hay tanto peso con Israel de la nada también en el tema del agua? Mekorot es la empresa a la que estabas haciendo mención, salió a negar que fuera interés. adquirida AISA, Ok. ellos. Pero, sin embargo, hace 2 o 3 años que Mekorot funciona como consultor privado de AISA. Se habla no de una privatización, sino de una consultarización. Sí. Como le hacen un juego de palabras ahí para entender quién está tomando las decisiones. Mekorot ya tiene igual acuerdos con 7 provincias para gestionar el agua. O sea, y en esos acuerdos, y en la letra fina va cambiando mucho, o Zona del cambió. sur principalmente, ¿no? O sea, Sí, acá dicen que en la Patagonia también. José, muy bien, dice todo un montón de nuestros comentarios. Nuestro chat está muy formado. Sí, que además le podemos pedir al chat que digan exactamente las 7 provincias. Yo no me las acuerdo Sí. de memoria, con las que Mekorot ya tiene acuerdos. Y se dieron en los últimos 2 años de albertismo también, digamos, ¿no? No de nuevo. No, de nuevo. No, y básicamente también está muy cuestionado porque Mekorot ha usado el agua, en el contexto del genocidio israelí, ha usado el agua como arma de guerra, digamos, ¿no? Y Mekorot ha dado inteligencia sobre cómo hacer eso de una manera, abro 1000 comillas, más eficiente, digamos, para fines genocidas. digamos. Claro, o sea, Mekorot es la empresa que controla el agua en Israel también. Sí, sí, es como O sea, el AISA. es el AISA de allá. Es Sí, el AISA acá israelí, José dice exactamente. es una empresa estatal israelí. Sí, sí, es estatal 100%, Ok, digamos, ok. ¿no? O sea, claro, ni siquiera es un privado de Israel. No, es el Es estatal como israelí. si AISA fuese a comprar una represa de otro país. Sí, 100%. Pero Igual AISA no es tan- hubiese hecho que la gente se muera, ¿no? Sí, igual esto no es tan raro, digamos, YPF actúa en otros países, digo, Sí. como no, Sí, no, sí, sí, sí. No por eso diría que no es necesariamente ahí. Digo, por ser estatal, pero al mismo tiempo, no sé, Francia gestiona su propio agua con gran éxito, digamos, las empresas estatales hídricas son lo normal. No, digo estatal de ese estado. No, sí, justo. Justo de ese estado, Sí, no otros por ser estados. estatal. Ok. Entonces, ¿cómo puede llegar a continuar este tema? A mí realmente me preocupa mucho. Sobre todo me preocupa que no esté en agenda. Quinta imagen. Quinta imagen. Último mapa. A ver, Último mapa, el Instituto Geográfico Nacional este es un mapa más complejo. me dio un mapa que no se lee tanto, pero lo importante, papá, vamos, Tucumán. lo importante son los puntos rojos que son las hidroeléctricas. ok. Mencionaba que las hidroeléctricas nos dan el 15% de la electricidad, o sea, Sí. es con la que estas... Se corta bastante acá igual, ¿eh? ¿Qué es eso? ¿Una línea de diques? ¿Son diques? Diques, Exactamente, las represas son al mismo tiempo diques, generadores, y esa liñita que vemos abajo son 4 de las que la semana pasada son las que están sobre el río Limay. Son las que se estuvieron discutiendo, digamos. que ahora están concesionando, digamos. Ok. ¿Y pero por qué traigo el mapita? Porque son las primeras de 15 empresas que hizo el Estado entre los 60 y los 70 que están perdiendo la concesión. O sea, esto no está en agenda, pero todavía hay 11 represas que se les va a vencer la concesión en los próximos años y que se van a poder discutir su destino, específicamente el destino de la renta de esa energía y la estrategia sobre cómo vas a gestionar
con estas multidimensionalidades en un contexto de crisis climática. Entonces, mencionábamos la hidrovía como una de las grandes concesiones que se vencía, pero se viene en el vencimiento de todas las represas. Las primeras 4 vencieron durante el gobierno de Milei, pero tenemos 11 más que van a ir venciendo, digamos, a lo largo de los próximos años, y que estaría bueno que entre en agenda también. De nuevo, 15% de electricidad, o sea, realmente son estructurales para la estabilidad del sistema energético. Ya están hechas, la inversión ya está hecha, o sea, en total todas juntas dan $400 millones al año. Son una energía renovable, no tenés que invertir, no tenés que estar como buscando otras cosas. Reemplazan generación fósil que te libera, digamos, otra capacidad para el sistema energético propio. O sea, si delegamos ahora la priorización de ciertos servicios y la no implementación de otros, básicamente vamos a estar viendo una peor calidad de vida en muy poco tiempo, muy irreversible. No, la albertización para no haber hecho de estas 4 nacionales y con sentido público estaba servido. Ni siquiera es que tenías que salir a estatizar, como con el Paraná, digamos, ¿no? Se te vencía la concesión y vos ya tenías esto automáticamente, hacía que las fuera a empresas estatales volviera la concesión. Vos lo nombraste en el documental, creo, no sé si estoy flasheando, ¿a quién le dieron la concesión? La concesión Paraná. Del Paraná, sí, porque la renovaron con Alberto y se suponía que era un buen momento para cerrar y estatizar eso. ¿Te acordás? Mismo caso, fueron pateando cada 6 meses a una empresa belga, que es la que lo tuvo los últimos 30 años, que es quien tiene hoy en día el control de la hidrovía, digamos, ¿no? Okay. O sea, ni siquiera había intereses ahí. Ahora hubo, en la hidrovía, podemos hablar, porque tenemos que cerrar, pero podemos hablar en otro Bien momento. Alejo que cumple con las indicaciones de Iván y yo no. Bueno. No, porque aparte hay toda una subtrama de la hidrovía que a mí me encanta, digamos. Hay como... Horas y horas. No, hay narcotráfico en la hidrovía. O sea, la hidrovía es una subtrama policial increíble. Tenés 11 empresas, acusaciones de corrupción cruzada entre ellas. Todo eso está un poco en el documental, la peli documental. La pueden ver por el Paraná. Por el Paraná está en Cinear gratis. Pero nada, tenés a Macri queriendo construir una autopista paralela en torno al río con Máxima Zorreguieta, que haciéndole de lobby. No, hay unas muy divertidas en tema hidrovía, digamos, ¿no? Se pica. Sabes que estoy viendo el mapita y yo estuve en varios de esos lugares. O sea, mira. Pero teníamos que cerrar. Es que el comentario más Corral, irrelevante el Cabillán, que podía haber hecho, hijo Escava, de Salto Grande, Yacyretá, Los Quiroga. Son 6, Es que aparte son lugares hermosos, son re turísticos Sí, en general, digamos. Sí. En muchos embalses la gente se va a tirar al agua, digamos, se habitan de formas hoy en día muy humanas, digamos, ¿no? El peor momento es el que ya pasó, cuando inundás. Que ahí generas unas catástrofes tremendas, pero bueno, ya sucedió, entonces ahora qué haces con lo que ya tenés, digamos. Sí, tenemos otro comentario nerd de José y ahora cerramos, pero me gusta mucho. Dice, no olvidemos que Israel de algún modo inaugura las guerras del agua, lo que decía Alejo, cuando invade Siria en la guerra de los 6 días y se queda con las alturas de Golan, nacientes del río Jordán. Bueno, eso. Incluso mismo dentro hoy en día de la resistencia, o de la reivindicación palestina, desde el río hasta el mar, digamos, ¿no? O sea, los ríos como ordenadores, e incluso el nombre de la provincia de Neuquén, me lo anoté, agua que tiene fuerza, en Mapudungún, digamos, en idioma mapuche, agua que tiene fuerza es lo que da nombre a la provincia que nos dio de disparador toda esta columnita. Bueno, Me espectacular. encanta terminar así. Espectacular. Me encantan las columnas de Alejo. Soy un poco fan de las columnas de Alejo, lo voy a decir al aire. ¿Qué hacemos? Vamos a un minutito. Un minuto de pausa para tomar Rellenen un sus poco copas de agua. vino, vayan a hablar con sus parientes, sus amigos, porque no hay que privatizar el agua. Y ya Nos queda el volvemos. ranking rústico y otra entrevista más. Patria Tuitera presenta tweets históricos de la política argentina. Quiero tetas. José Luis Espert, 10 de octubre del 2016. Esto fue tweets históricos de la política argentina en Patria Tuitera. No, yo tuiteo cuando tengo un hueco. Ahí está tuiteando, Si lo subimos a las redes sociales y en algún punto podemos modificar el pensamiento del mundo a través de Twitter.